ayudaran en este tipo de asuntos domésticos o legales. Sin embargo, nuestro Señor se negó tajantemente a involucrarse en este asunto. Y aquí viene la pregunta. ¿No vemos otro caso en donde alguien pide ayuda al Señor y se niegue de forma tan contundente? Así es que ayúdenme ustedes y resolvamos la intriga. ¿Por qué Jesús se negó a involucrarse en este asunto? ¿Alguien tiene la idea? ¿Nadie? Bueno, pastor, es que no estoy seguro de qué momento se trata. Voy a intentar recordarles. Se trataba del problema de la herencia entre dos hermanos. Había una disyuntiva entre estos y el pleito era quién debía recibir o cuál era la parte justa para cada uno. Así es que uno de ellos, pintándose a tener una actitud justa, pide la opinión de un juez o de un árbitro. En este caso, lo acostumbrado era un maestro de la ley. Jesús, que para entonces tenía una reputación única, era según ellos, el idóneo. Pero Jesús se niega. Así que ustedes sugieran por qué Jesús no quiere involucrarse en este asunto. ¿Nadie quiere sugerir? ¿Hermano? ¿No? Porque se trataba de asuntos terrenales. Bueno, Jesús se involucraba en asuntos terrenales. La sanidad es un asunto terrenal y sanó a muchos. El sacar demonios también era un asunto terrenal, no de la vida eterna, y sí se involucraba. ¿Por qué entonces esta vez no se involucró? ¿Sí? ¿No quería que le desenfocaran? ¿Esto lo desenfocaría? Tal vez. Bueno, atentos. Jesús sabía el fondo del problema entre estos dos. Sabía que ninguna opinión que él diera se convertiría en un acuerdo satisfactorio para ninguno. ¿Por qué? Porque los dos hombres estaban llenos de codicia. Así es que, ¿de qué sirve dar una opinión cuando ellos ya han decidido su postura? Los desacuerdos que vienen como consecuencia de la codicia solo pueden ser resueltos cambiando el corazón. Voy a repetir. Los problemas que vienen como consecuencia de la codicia solo pueden ser resueltos cambiando el corazón de una persona. Y claro, Jesús sí podía cambiar sus corazones, pero ellos no estaban allí para que Jesús cambiara sus corazones. Ellos estaban allí esperando recibir un favor de parte de Jesús. Temo que eso es exactamente el mismo problema con algunos de nosotros hoy día. Vamos a las iglesias esperando recibir favores de parte de Dios. Eso no está mal. Pero si nosotros no tenemos una actitud humilde, esperando que Él obre un cambio en nuestros corazones, pues nada va a pasar. Ese era el asunto entre estos dos, y por eso Jesús se niega a involucrarse en dar una opinión a ellos dos.
Esa es una de las razones por las que muchos no pueden nacer a una nueva vida en Cristo. No tienen interés alguno en que Jesús cambie sus corazones. Vienen a las iglesias, qué sé yo, con qué actitud. Y está bien cuando alguien viene por primera, incluso quinta u octava vez. A lo mejor alguien lo invitó, no tiene nada que hacer, se vio empujado por alguna necesidad, incluso el ministerio deportivo. Pero aquellos que tienen ya ratos de estar viniendo, el problema es que ellos no tienen ningún interés en que Jesús toque sus corazones. Entonces nada va a pasar. El punto de honor para nuestro estudio de hoy no son tanto ellos, es más bien los discípulos. En otras palabras, los que ya hemos nacido a una nueva vida en Cristo. Es que los discípulos ya habían nacido a Jesús, ya habían nacido espiritualmente. Y Él les advierte que de ellos pasar de largo esto, también ellos pueden ser envenenados con la codicia. Eso significa que usted y yo también deberíamos estar atentos a nuestro estudio de hoy, porque también corremos un grave riesgo de ser envenenados con este asunto de la codicia. Por eso y más es que nuestro sermón de hoy se titula Cuidado con la codicia. Vayan a Lucas capítulo 12, vamos hasta el versículo 13. No se pongan de pie, apenas voy a leer 2 versículos. Lucas capítulo 12, vamos al verso 13. ¿Listas sus Biblias? ¿Sí, amén o no amén? Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Paréntesis, algunos historiadores creen que la herencia fue entregada al primogénito, lo cual era correcto, no que se diera toda, sino una doble porción por ser el primero. Se cree que en forma codiciosa, no había querido partir su herencia, y que el otro, en forma codiciosa, quería un poco más. Versículo 14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos que tu Espíritu ministre a nuestras vidas. Creo que habemos alguno en la iglesia o algunos que pensamos que este pecado no nos ha sobrecogido, que lejos estamos de que se apodere de nosotros porque no tenemos dinero, que nuestras deudas nos agobian, y no nos damos cuenta de que la codicia puede estar apoderándose de nuestro corazón, nuestra mente. Te ruego que ministres nuestras vidas de modo que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Es muy probable que algunos de los presentes hayan concluido que la codicia es solamente para las personas que tienen mucho dinero. Y si usted y yo estamos en el grupo de los que tenemos deudas más que dinero, nos descalificamos diciendo: eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, atentos. La definición de codicia es el deseo desmedido y desequilibrado de obtener más de lo que realmente necesitamos. Lo repito, codicia es el deseo desequilibrado y desmedido de obtener más de lo que necesitamos. Si nosotros somos estrictos en esa definición,
Yo creo que casi todos estamos envenenados por la codicia, porque en nuestro contexto, en efecto, creo que no tenemos grandes cosas, pero sí tenemos más de lo que necesitamos. Nuestro sobrepeso anuncia eso. Tener más ropa en casa de la que usamos grita eso. Señoras con una cantidad de pares de zapatos que probablemente no las van a ocupar en todo el año. Grita que ustedes tienen más de lo que necesitan. No tienen por qué tapar sus cuellos ahora, pero se los compruebo. Hay una cantidad de ustedes que están usando prendas de oro en sus cuellos o en sus muñecas o en sus dedos y no las necesitan. Ni siquiera están usando anillos para ratificar el compromiso marital, porque curiosamente ese se lo quitan, se ponen el que no es de compromiso. No necesitan un coche tan caro como el que están usando. No necesitan otro montón de cosas que surgen con el deseo desmedido de tener más de lo que necesitamos. Y solo he puesto como pequeños ejemplos las pruebas irrefutables de que la codicia es un pecado que puede estar envenenando nuestras vidas. No es solo una sed insaciable por el dinero, también es una sed insaciable para disfrutar los gustos que el dinero compra. También es un deseo insaciable por posición, por poder, por reputación religiosa y qué sé yo, cualesquiera otras cosas. Jesús nunca negó que nosotros tengamos necesidades. Tampoco dice que esté mal que nos esforcemos por satisfacerlas o que nos esforcemos por tener un poco más de lo necesario. Advierte que el pecado es el deseo desmedido, la sed insaciable, porque esa nos va a llevar por sendas de amargura y nos va a imposibilitar tener una visión vertical. Voy a ampliar esto de visión vertical, pero antes repito, la codicia es un deseo desmedido por tener más de lo que necesitamos. Y una forma de descubrir que es pecado es descubrir que nos imposibilita tener una visión vertical. En el libro que hoy por hoy estamos leyendo en el club de lectura, el autor en forma muy creativa explica que la visión horizontal es un punto de vista humano, terrenal. Esta es mi visión vertical. ¿Qué es lo que yo puedo ver en mi horizonte de forma vertical? ¿Qué es lo que puedo ver? Díganme. A ver, Brian, ¿qué es lo que puedo ver? Grítame. Lo que puedo ver es personas. Eso es visión horizontal, un punto de vista humano. Él sugiere que la visión vertical es cuando yo levanto mis ojos hacia el cielo. Entonces, en forma retórica, en forma comparativa, ilustrativa, ¿qué es lo que yo puedo ver si levanto mi vista hacia el cielo? El cielo. Y en forma análoga, cuando decimos estoy viendo al cielo, estoy diciendo que tengo no un punto de vista humano, sino un punto de vista espiritual. Bueno, la codicia pone un telón para que yo no tenga una visión hacia Dios. Y cuando tengo una visión cerrada hacia Dios,
la única visión que me queda es la visión humana. De allí que la codicia me ciega para tener un punto de vista espiritual. Este es un grave riesgo, es un veneno mortal que casi nadie cree es un pecado grave. La mayor parte de nuestra comunidad religiosa piensa, pecado grave, el adulterio. No dije que no lo es, claro que lo es. Pecado grave, la adicción a las drogas. Por supuesto que lo es. Pero la codicia también es un pecado muy grave. Porque al yo no tener una visión espiritual, ahoga la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando estudiamos la parábola del sembrador? Que venían las aves y se robaban lo que había sido la semilla sembrada. Bueno, cuando la codicia se apodera de nuestro corazón, no hay manera que la palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no me importa. Ahora se los demostraré. Algunos de ustedes o yo estamos preocupados en el dinero, en el trabajo al cual estoy aplicando, o la promoción que espero, o la cantidad de dinero que deseo mi negocio aporte. Y entre más deseo para satisfacer más allá de mi necesidad, menos visión espiritual tengo para pensar en cosas espirituales. No tengo una visión ministerial. No estoy pensando en servir a Dios de mejor forma. No estoy pensando en cómo buscar oportunidades para servir a Dios, porque estoy buscando exclusivamente oportunidades para una promoción económica. Insisto, no está mal que yo busque una promoción económica. Está mal que la palabra de Dios esté siendo ahogada. Aún peor en este momento, temo que algunos ni siquiera están entendiendo nada de lo que estoy diciendo, porque su visión es tan, pero tan humana, que jamás piensan en la vida eterna. Si alguna visión espiritual tuviéramos, estaríamos más afanados en buscar oportunidades de sembrar en la vida eterna que en oportunidades de ganar dinero. Pero hay una cantidad de nosotros que ni siquiera ministerio tenemos. De hecho, yo digo esto, si no cada culto, cada semana o cada mes. Y hay algunos de ustedes que creo, no importa la forma en que lo diga, no van a servir a Dios porque están ciegos verticalmente. Jesús ilustra esta verdad con una parábola, porque ellos, los dos que estaban en conflicto, no iban a cambiar. Ahora puedo decir, preocupado, pero también entendiéndolo mejor, quienes de ustedes les importa nada tener una visión espiritual, no van a cambiar. Y no importa cómo yo diga esto. Pero los discípulos también corrían el riesgo. Y hay otra cantidad de ustedes, y yo quiero incluirme en ese grupo, que sí estamos aquí con el deseo de que Dios aclare nuestra visión espiritual. Y ahora estamos atentos diciendo, oiga, ¿yo también corro el riesgo de caer en la codicia? Sí. Bueno, entonces usted y yo, atentos a la parábola que sigue, verso 16, siempre capítulo 12. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Él pensaba dentro de sí. Voy a repetir el verso 16 y lo voy a poner en palabras más asimilables. También les refirió una parábola diciendo: la propiedad de un granjero había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Pare ahí. En un punto de vista humano, ¿esto es un negocio exitoso, sí o no? ¿Y quién no quisiera decir así de sus ingresos? Wow, ya no sé en qué banco meter esto. Sigo. ¿Dónde me quedé? 18. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pare, ¿le parece una buena estrategia? Sí lo es. Esto es una buena planificación. Si ya llené todos mis graneros, pues debo construirlos un poco más grandes para acumular allí todo lo que estoy ganando. Esa es una buena... ¿Acaso no es eso lo que hizo José también? Esto es una planificación estratégica digna de aplausos. Desde el punto de vista humano, sigo insistiendo, desde una visión horizontal. Es más, yo sé que una cantidad de ustedes, y yo en primer lugar, diríamos: ya quisiera ser yo ese de la historia. Bueno, sigamos leyendo. Y dijo: esto haré, verso 19, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Claro está que aquí sí hizo mal, humanamente hablando incluso. ¿Cuál hubiera sido una mejor postura, una visión que pudiéramos aplaudir? Esa es una visión vertical, ¿verdad? Darle gracias a Dios por todas sus ganancias. ¿Qué más? ¿Sí? Señor, ¿cómo puedo compartir todo lo que me has dado? Eso es una visión vertical, ¿cierto? ¿Qué más? Evelio, ¿qué más vamos a hacer con toda esta plata? Señor, gracias, voy a dar el diezmo. Pero para dar el diezmo se requiere una visión vertical. Evelio me iba a decir. Perdone que sea indiscreto, ¿siempre está el plan para ir a la misión? ¿A dónde es que va? ¿A Nicaragua? ¿Cuándo está planeándolo? ¿Cuándo? Para diciembre. Pero eso necesita dinero, tiempo. Esposa, ¿se va a ir con usted? Bueno, es un sacrificio. Se necesita visión vertical para hacer eso. ¿Y por qué este hombre no pudo pensar como ninguno de ustedes? ¿Por qué? Porque la codicia lo tenía ciego totalmente de una visión hacia arriba. De hecho, todo lo que ustedes han dicho desde el punto de vista humano es una total tontería. Se lo voy a demostrar. ¿Usted va a tomar su tiempo de vacación, Evelio? ¿Dónde ha visto que la gente para vacacionar se va a sacrificar? Sus compañeros de trabajo van a decirle: ¿qué estás haciendo? La hermana dijo el diezmo. Si aquí hay un montón que no diezman. De veras. Y deben estar pensando cuando hermano Fito vino a decir las palabras que dijo, que por cierto yo no le he pedido a hermano Fito que haya dicho eso. Debieron pensar:
¿Cuánto le están ofreciendo a Fito? Después dijo aquí que había que comparar. Usted sí se fue totalmente en la locura. Que trabajen. Y finalmente, ¿qué dijo usted? Que había que darle gracias a Dios. ¿Notan cómo la codicia nos quita totalmente la visión espiritual? Eso nos envenena. Y algunos no pueden ver nada de esto porque su alma está envenenada, creyendo que el esfuerzo por ganar más de lo que necesitan les va a hacer más felices. Es lo que él creía. Sigamos leyendo. Verso, ¿qué me quedé? 19. El 20 ahora. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Voy a parafrasear todo esto en términos más nuestros. Pero Dios le dijo: necio, mañana es que te va a dar el infarto. Mañana es que va a resultar que ya no podés ver, que ya no podés oír, que se te quebró la rodilla y otras cosas parecidas. Bueno, esa es la parábola. Jesús incluyó la necia pregunta de estos dos para que los discípulos aprendieran, usted y yo también. Hasta hoy, si alguien lee esta parábola sin terminar, diría: este es un agricultor o un granjero con mucho éxito. Pero ahora que hemos terminado de leer la parábola, yo creo que si tuviera que ponerle algún nombre a la parábola, se me ocurre ponerle: no hay forma de adivinar el infarto. Note que la parábola no está enseñando que Dios castigó a este hombre, porque algunos piensan: ahí van ya estos predicadores a amenazar a la gente y decir que Dios nos va a castigar. No. ¿Qué ven ustedes de extraño? Por cierto, ¿cuántos años le calculan? La parábola no dice cuántos años tiene este, pero ¿cuántos años le calculan a este? Levanten la mano y sugiéranme. 48. ¿Por qué dijo eso? ¿Quién más quiere sugerir? 60. ¿Por qué le pone 60? Si está hablando de una jubilación, yo comparto con usted. Y de los 60 en adelante, supongo, bueno, si la ley dice que la tercera edad comienza a los 60 y es la época de jubilación, es porque es la época de gozar el trabajo de 40 años. Así estoy hablando bien, ¿no? Bueno, entonces este tenía 60 años. ¿Qué otra en nuestro país? La época de los 60, ¿qué época es? ¡Ey! Los de 60. ¿Qué época es? No me digan la tercera edad, digan más. ¿De los abuelos? Digan más, realistas. Les voy a decir la época de qué es la época de los 60. Es la época de la prostatitis. Es la época de las cataratas. Es la época de los meniscos rotos. Es la época de las úlceras sangrantes. Es la época de los oftalmólogos. Es la época de buscar no un seguro médico, sino un servicio funerario.
¿Estoy diciendo algo impropio? No. Entonces Jesús le está diciendo a sos un necio porque tu visión horizontal no te deja ver lo que deberías estar pensando en los 60. Deberías estar pensando invertir en la vida eterna. ¿O exagero yo al decir que los 60 es la época de los infartos? Es más, les quiero contar a todos los que andan en esa edad. Después que me hicieron los exámenes con el catéter y los electrodos en el corazón, investigué y me dijo el especialista, la mayor parte de hombres y mujeres en esta edad corren un alto riesgo, me dijo, de tener arterias tapadas por grasa y no sé qué otras cosas. Yo le dije, ¿de veras? Sí, lo que pasa es que ellos no se vienen a hacer los exámenes, me dijo. Y en cualquier momento un infarto los puede acabar. Y todos los que están cerca de los 60 me están viendo. Pregúntenle a un médico si estoy exagerando algo. Entonces Jesús dice, no te estoy castigando, te estoy diciendo necio por no decirte tonto. No es que ahora viene el castigo por tu mala vida. Ahora viene la consecuencia de tu necedad. Miren aquí, todos los que ya son mayores en años, desde 40 arriba, y que siguen con la necedad de no recibir a Jesucristo como su personal Salvador, yo les pregunto, ¿qué hay en sus cabezas? Hermano Luis Flores, ¿está aquí? ¿No? En la Liga Super Oro se mueren 1 o 2 por campeonato. ¿Verdad que no estoy? Ah, sí, allá está. ¿Verdad que no estoy exagerando? ¿Cuántos? 3. 2 por torneo. ¿Y el torneo dura cada cuánto? 6 meses. 2 cada 6 meses. Y usted viera ese montón de hombres con edad arriba de 55, llenos de soberbia y altanería, cuando Él les dice, acérquense a Jesús. Así vas a quedar en el ataúd. Y aquí tiene la oportunidad en Cristo de invertir en la vida eterna. Por eso le dice necio. Pero no, él quería tener más acá. La tragedia más grande no es que este hombre no iba a disfrutar el fruto de su arduo trabajo. La tragedia más grande es que le esperaba una eternidad en el infierno. Entonces casi puedo decir que este vivió un infierno en la tierra y la va a vivir en el cielo, en la eternidad. ¿Por qué? Porque toda su vida aquí la pasó trabajando duro para algún día disfrutarla. Y resulta que ahora que llega la oportunidad, es tiempo de infartos. El famoso escritor dice que hombre rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita para ser feliz. Pregunté a mi buen amigo, que no está aquí más, así que con libertad hablo. Quizás tenía 35 o 40 años cuando le pregunté esto, porque estaba haciendo locuras con tal de llevar más dinero a su casa, porque su esposa, en mejor posición académica y laboral, le hacía sentir mal a menudo, porque los ingresos de él eran más bajos y no podía aportar más que ella.
no solo lo ridiculizaba, sino que también él se angustiaba lleno de celos, porque él creía que no podía estar a la altura de la posición social de su esposa. Le dije una de esas tantas veces con cariño: ¿pensás que por llevar más dinero te va a amar? ¿Pensás que está dispuesta al llevar más dinero a entregarte su corazón? Él me dijo: no lo sé, pero lo debo intentar. Se metió en un negocio al margen de la ley. Fue a parar a prisión. Para bendición de él, la cárcel no duró mucho tiempo y no extenderé más por respeto a él y el cariño que sigo teniendo por él y la forma que oro por él. Cuando él salió de prisión y vino a la iglesia, otra vez platicamos y llorando me dijo: ¿sabés que ni siquiera una vez fue a verme a la cárcel? Yo le dije: ¿qué esperabas? La visión espiritual te ciega por completo. No te deja ver ni a usted ni a mí lo que está frente a nosotros. Así es que ahora le tengo que preguntar, y me estoy preguntando yo mismo: ¿cuántos años tengo? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiene? Hablo de bienes. Alguno me dirá: una casa, pastor. Ese es el fruto y la herencia para mi familia. ¿Cuánto vale esa casa? Bueno, no sé, pero le costó tanto trabajo, tantos años. ¿Y para qué le quiere dejar herencia a sus hijos? Pastor, para que ellos reciban lo que yo no recibí. ¿Eso cree que los hará felices? Al menos más que a mí, ¿de veras? ¿Y cuántos hijos tiene? 2. Hembras las 2. Wow. Se van a pelear por esa casa los maridos de ellas. Ojalá a usted le caigan bien. La Biblia no está diciendo, y yo tampoco, que está mal heredar a nuestros hijos. Solo está diciendo que el deseo desmedido nos quita la visión espiritual. Bueno, entonces tengo que hacer cambios. Sí, tenemos que hacer cambios en nuestra vida para tener una visión espiritual, porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. La codicia, para colmo de males, nos da una enfermedad que hasta hoy yo descubrí es pecado. Mire qué barbaridad, hasta los 50 años yo sé que esto es pecado. La codicia nos propina preocupación. Vean ¿dónde me quedé antes? El 20. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, digan esto en voz alta, no os afanéis ni qué comeréis, ni por el cuerpo, ni qué vestiréis. El granjero se afanaba por tener mucho, y los discípulos se afanaban por no tener nada. Yo diría que estos estaban peor. No es que Jesús iba a ser duro con ellos. Ellos habían renunciado a todo por la causa del Señor. Más bien les está enseñando que la codicia es destructiva, porque además de quitarnos la visión espiritual, nos llena de ansiedad, nos llena de afán, de preocupación, de angustia. Son las palabras sinónimas, y literalmente el vocablo de afanéis es la imagen de un barco en alta mar
en medio de una terrible tormenta a punto de despedazarse. Para eso se ocupaba el vocablo. También, como dato curioso, encontré que en inglés el término viene de un vocablo anglosajón que se interpreta como estrangular. Es decir, worry es estrangular. Ansiedad, angustia, preocupación es estrangular. La codicia, me está enseñando Jesús, que la codicia es destructiva porque me estrangula. Ahora entiendo por qué cuando yo estoy preocupado pierdo el sueño. Ahora entiendo por qué cuando estoy preocupado soy más insensato que lo cotidiano. No estoy respirando bien. Me estoy estrangulando a mí mismo. Lo que es peor es que ilustra que nos preocupamos incluso como dos grandes cosas por lo que comemos y por lo que vestimos. Y dice que las aves del cielo no se preocupan por eso. No dice que no trabajan. Dice que no ciegan. Pero las aves todo el día andan buscando qué comer. Y Dios les prepara qué comer. Pero ellas no están angustiadas pensando, ¿qué como mañana? Nosotros sí. ¿Por qué? Porque no descubrimos de que nos llena de preocupación. Y la preocupación no solo es una enfermedad que físicamente nos estrangula el alma, es además pecado. Oigan, esto es nuevo para mí, por eso emocionado lo repito. La codicia nos lleva a la preocupación y la preocupación es pecado. ¿Alguien deduce por qué la preocupación es pecado? Hermana Cinia. Porque nos inhabilita de confiar en Dios. Y no confiar en Dios es pecado. Cada vez que viene un problema en nuestras vidas y nos llenamos de preocupación, nos llenamos de desconfianza en Dios. Le estamos diciendo, Señor, yo creo que usted no tiene el poder para darme de comer. Y Dios creo que se sorprende con cierta sonrisa. ¿De qué estás hablando? Mírate en el espejo. Señor, estoy preocupado porque no tengo para ropa. Si no necesitas más ropa. Señor, estoy preocupado porque necesito ropa un poco más cara. Porque solo la ropa de marca me talla bien. Nada te talla bien por el sobrepeso. Y eso nos angustia. Él pone eso como ejemplos, pero en realidad todo en nuestra vida. La codicia nos hace personas llenas de preocupación, pensando en necesidades. Mire, hay personas aquí que se emocionan cada vez que hablamos de misiones y de las misiones en el interior del país y dicen, wow, qué bonito, algunas veces me gustaría ir a alguna. Y si usted les pregunta por qué no van, es por una de estas dos razones. Una, porque están trabajando. Y usted trabaja los domingos, a veces. Y dos, porque está cuidando lo que compró con el dinero del trabajo. Mire cuánta necedad. No puede ir un domingo a una misión, ni siquiera de visita, porque hay que cuidar la casa, porque es que pastor, usted no sabe dónde yo vivo. Yo le voy a responder, pensé que vivía en El Salvador.
Aquí todo es peligroso. Pero ese es el asunto. Yo soy una de esas personas que tengo que pedirle perdón a Dios porque me preocupo por tantas cosas. Me preocupo porque no soy frecuentemente un buen esposo, frustro. Me preocupo porque quiero predicar mejor, que ustedes sean edificados. Me preocupo porque los números y las finanzas de la iglesia van para abajo. Me preocupo porque sigue sin darnos agua. Y creo que ahora tengo que ir y pedirle perdón a Dios y decirme, Él me diría, vaya, al fin descubriste que era mejor confiar en mí, porque te voy a preguntar, dice Dios, mientras te preocupas, ¿cuánta agua te ponen? Nada. Mientras te preocupas y mostras tu preocupación, la gente ha ofrendado más, peor van. Mientras te preocupas, mejoras tu temperamento y sos mejor marido y mejor papá. Al contrario, estoy lleno de mal humor. Bueno, ahora se lo voy a decir en forma bíblica. Alguien por preocuparse puede añadir a su estatura un poco. Es lo que él dijo. A ver, los que se sienten pequeños de estatura, ¿pueden levantarse? No, ahí quédense. Pero si usted es una de esas personas que se siente pequeño de estatura, a ver, vamos a hacer una meditación y una recreación. Empiecen a preocuparse cuando yo cuente 3. Que la angustia sea tal que necesitemos otro aire acondicionado por la energía que van a soltar preocupados. Y después de tanta preocupación, se toman de nuevo la talla y me cuentan cuánto crecieron por preocuparse. Eso es lo que Jesús está diciendo. La codicia nos aleja de Dios, es destructiva, nos hace pecar, nos da un sentimiento de seguridad falso, porque hay algunos aquí porque están usando un buen coche, que porque no deben su casa y porque tienen dinero en la cartera, piensan que el infarto no puede suceder mañana. Qué tontería, ¿no? Falsos sentimientos de seguridad. En realidad creo que lo único seguro es confiar en Cristo y rendir a Él nuestra voluntad. Oremos. Señor, gracias por hablarme. Perdóname mi pecado de preocuparme, mi pecado de codicia, mi pecado de visión humana.